Buenos días a todas y todos. Desde la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, les damos la bienvenida a la Semana de Intercambio y Construcción, hacia una guía de buenas prácticas en las relaciones de consumo con perspectiva de género, presentación de trabajo para la construcción colectiva. La Semana de Construcción y Debate se centra en las miradas y aportes de los participantes convocados a formar parte de la guía el pasado 23 de junio. Como remarcamos en aquella oportunidad, la misma está concebida como una construcción colectiva que se forjará a través de los conocimientos y aportes comunitarios. Por ello y para ello, la convocatoria ha sido amplia y plural. Diseñar una guía de buenas prácticas comerciales desde una perspectiva de géneros y diversidades es un paso muy importante para identificar y reducir las prácticas sexistas y abonar a construir relaciones de consumo más igualitarias. Gracias a todos los expositores por ser parte de esta guía. A quienes nos miran por el canal de YouTube, les recordamos que este evento está organizado en 4 encuentros, los cuales invitamos a seguir a través del canal de YouTube del Ministerio de Desarrollo Productivo. Ahora sí, damos comienzo a la semana Intercambio y Construcción. Comenzamos con la mesa 1, aportes desde el movimiento de consumidores, mesa coordinada por Victoria Sofía Pasevicius, quien es coordinadora de Relaciones Institucionales de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo. Adelante, Victoria. Muy buenos días a todas y todos. Hoy damos inicio a esta mesa en donde nos acompañan representantes de las asociaciones de consumidores inscritas en el Registro Nacional, actores fundamentales a la hora de complementar la labor del Estado en cuanto a la protección de los derechos de las y los consumidores. Antes de dar inicio, quiero recordarles que van a tener cada expositor 10 minutos, 2 minutos antes de que se cumpla el tiempo, se les va a estar avisando, y recordarles que silencien los micrófonos hasta el momento de que se le dé la palabra. Vamos a dar la bienvenida a esta mesa a la doctora Laura De Filippi. Ella es representante de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, ADUC, abogada especializada en el acceso a la justicia de los consumidores y las consumidoras, especialmente de aquellos que son hipervulnerables. Laura tiene la palabra. Muchas gracias, Victoria, y gracias a todos por esta convocatoria. Desde ADUC consideramos que esta pandemia mundial nos vuelve más vulnerables y significa un cambio de paradigma, ya que se han visibilizado innumerables situaciones de desigualdad, injusticia y asimetría. Íntimamente vinculado con esto surge nuestro deseo de contribuir al bienestar de la población, entendiéndolo como las condiciones físicas y mentales que nos proporcionan sentimientos de satisfacción y tranquilidad. Esta satisfacción con la vida puede ser afectada a diferentes niveles dentro del dominio del consumidor. Esto se debe a la relación que tienen los consumidores con sus posesiones, como una extensión de quiénes son o cómo les gustaría ser vistos. Su bienestar se ve reforzado por su propia imagen y pertenencia a la comunidad. Desde ADUC consideramos que el bienestar del consumidor se presenta en 2 formas. El bienestar hedónico se refiere a la felicidad general del consumidor. Al satisfacer sus necesidades básicas, los consumidores solían cumplir con este bienestar en el pasado, y algunos pueden argumentar que simplemente examinar la satisfacción del cliente es suficiente para medir el bienestar hedónico. Sin embargo, se demuestra que el bienestar va más allá, porque es el vínculo entre esa satisfacción y la calidad de vida de uno. El bienestar eudaimónico está íntimamente relacionado con las guías de buenas prácticas en el consumo, en cuestiones de género y diversidades, ya que este bienestar Este bienestar incluye el acceso como la capacidad o el derecho a obtener un producto por grupos particulares, la alfabetización en el consumo, como la capacidad de comunicar significado a través de símbolos construidos socialmente, y la disminución de la disparidad, educando a grupos de poblaciones específicas para disminuir la distancia en condiciones adversas, observada entre esas y otras poblaciones. Por ejemplo, las dolencias en la salud hacen que una tarea simple, como ir a comprar, sea difícil para estas personas, pero
Un servicio para aumentar el aspecto de la salud del bienestar eudaimónico consistiría en aumentar la posibilidad de que esta persona pueda salir de la casa y realizar tales tareas haciéndole la vida más fácil. Desde ADUC nos focalizamos atentamente en lo que a esto respecta en los niños, niñas y adolescentes como usuarios y consumidores. Primero, porque son nuestro futuro. Si se educa en concientizar sobre sus derechos, circunstancias de tiempo y lugar, salud, bienestar y en querer ser felices, en vez de ricos, para triunfar en la sociedad de consumo, las cosas, en vez de precio, tendrían valor. Se los debe educar de modo tal que puedan analizar de manera inteligente y crítica las publicidades que crean necesidades que ni ellos consideran tener, sobre los roles asignados históricamente que se muestran y cuyas bases se encuentran en el patriarcado, como así también en ser inteligentes en términos económicos y sustentables al consumir. Segundo, son la esperanza de que sí se puede lograr una Argentina sustentable y que además se pueden aliviar otros problemas como la pobreza, el hambre y la discriminación. Y tercero, porque tienen vulnerabilidades simultáneas. Como usuarios y consumidores son la parte más débil de la relación de consumo en lo fáctico, político, socioeconómico, informático, tecnológico y psicológico. Como menores se les ha denegado históricamente su personalidad individual. Se presumía la incapacidad de ejercer derechos por sí mismos, por eso necesitaban de un tutor o curador para reemplazar su voluntad. Ahora están dotados de supraprotección. Hasta la efectiva protección integral reinaba un criterio paternalista que les anulaba la voluntad, basada en su supuesta falta de discernimiento y capacidad, siendo así objetos de decisiones ajenas. Recordemos que no hace mucho lo mismo ocurría con las mujeres. Como personas con identidad de género, orientación sexual, expresión de género, percepción de género aún no definida. Por ejemplo, la identificación en las publicidades y productos casi siempre cae con la segmentación en función del género. Y hay características que para nosotros son estigmatizantes de uno u otro grupo, bajo una óptica absolutamente binaria. Como discapacitados, enfermos o humildes, los medios suelen darle lugar de raros, marginales o delincuentes. Se los invisibiliza relegándolos de la sociedad como si fueran un error de la misma. Como pertenecientes a comunidades rurales o de difícil acceso. Por ejemplo, si bien muchos damos por sentado el acceso a las telecomunicaciones, frente a la pandemia se evidencian las dificultades en la conectividad. Por eso es necesario llegar a ellos, estar y crear sentido al pertenecer. En conclusión, desde ADUC consideramos que si estamos dispuestos a hacerlo, podemos moldear a través de la guía que estamos presentando nuestro pensamiento y actuar, y que de esta manera todos podemos desarrollar la plena potencialidad de nuestro ser, y por ende llegar a una sociedad más igualitaria, justa y, por qué no, más feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Ahora damos la bienvenida a la doctora Valeria Verónica Vaccaro. Ella es vicepresidenta de la Unión de Usuarios y Consumidores, abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, jueza del Tribunal de Ética Sala Tercera del Colegio de Abogados de Rosario, profesora superior en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Rosario, profesora Sociedad de Derecho del Consumidor y profesora adjunta de Derecho de los Contratos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Valeria, la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Un gusto compartir aquí este panel con mis colegas de las asociaciones de consumidores, actores fundamentales en el rol que tenemos al lado de las y los consumidores en estos temas de buenas prácticas como en tantos otros. Celebro y agradezco la invitación de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor para formar parte y construir de manera colectiva, como así nos gusta a quienes estamos detrás de todos estos grupos y del asociacionismo, ¿sí?, de los consumidores, poder hacerlo desde estos lugares. Bueno, nosotros nos preguntábamos, ¿cuál es el propósito de tener una guía de buenas prácticas con perspectivas de géneros? ¿El por qué? El por qué es porque las relaciones de consumo son permeables a los estereotipos. Esto lo venimos viendo, lo venimos visibilizando, lo venimos trabajando de manera interna y de manera externa desde la asociación. Y nos parece importantísimo que la Autoridad de Aplicación Nacional haya decidido, ¿sí?, proponer este trabajo,
porque los estereotipos invisibilizan lo que no representan, lo estigmatizan, y por eso es que consideramos muy importante trabajar y no reforzar, ¿no?, estos roles de género que llevan adelante los proveedores, las empresas, a través de los distintos mecanismos de acercamiento a los consumidores, a través de lo que hoy vamos a nombrar como prácticas comerciales. La realidad es que hemos visto durante mucho tiempo representaciones de las mujeres dando a luz maquilladas, peinadas, con sentimientos agradables. Hemos visto a las mujeres hacer ejercicios sin transpirar, sin agobiarse, sin perder el aire. Hemos visto vientres planos al momento de mostrar medicamentos para los dolores menstruales, y la realidad es que no son esas mujeres o quienes eligen esos estilos de vida el problema, sino que es la universalización de ese modelo único y ese mandato de género lo que nos convoca hoy a todos y a todas, a todes, a trabajar en esta guía de buenas prácticas, donde buscamos normalizar aspectos positivos, no estandarizarlos, es abierta, yo creo que es una guía que va a estar en construcción permanente, donde buscamos elaborar recomendaciones claras, concisas, buscando identificar y desarticular esas prácticas sexistas, donde subordinan a las mujeres y a las personas con identidades no binarias. Por eso nos parece muy importante caminar conjuntamente hacia esta libertad de expresión y ser conscientes, ¿no?, quienes están detrás de esos mensajes, de esas prácticas, de la responsabilidad que tienen y cómo influyen en las personas y sobre todo en esas imágenes. Por eso, como primer tópico de aporte, tenemos la capacitación en publicidad, en información, en trato digno y no discriminatorio. Y en esa línea van a venir las recomendaciones que hemos elaborado y que luego voy a proponer. Yo también parto de otra pregunta, así con el porqué del propósito de la guía, es ¿qué pasa con esta libertad de expresión que todos obviamente defendemos, y es una cuestión ya constitucional y que todos bregamos y celebramos, pero yo iría más en un camino a la responsabilidad de expresión. Y quienes emiten esos anuncios, esas informaciones, deberían preguntarse, ¿tu libertad está aportando a las demás personas o las está limitando? O sea, ampliar estas ideas, estas recomendaciones, en cuanto a que los mensajes tienen que tener una expresión consciente y comprometida de lo que están transmitiendo, como un camino real para derrumbar estos estereotipos a los que yo antes me refería. Por ende, creo que la capacitación en la ley 26.485 de protección integral a las mujeres debe estar, ¿sí?, aconsejarla a través de esta guía. También creo que la ley, obviamente, de servicios de comunicación audiovisual debe ser reforzada, trabajada, llevada de la mano con esta guía, y puntualmente las recomendaciones que voy a elaborar son 4 en esta temática. Primero, que esta guía de buenas prácticas debe justamente estipular que no se debe inducir al público a consumir un producto o un servicio desde una perspectiva que refuerce los estereotipos de género. Es decir, nos encontramos con muchos productos vinculados a ciertos estereotipos, femenino, masculino, desde los roles o desde las corporalidades que se vinculan con los mismos. De esta manera, consideramos que la publicidad debe construir a una mirada libre de carga de estereotipo y de rol de género, esto no es menor, porque justamente hoy en día se siguen ofreciendo productos diferenciados. Además, estos productos que son ofrecidos a las y los consumidores no pueden estar destinados a perfeccionar cuerpos de modelos hegemónicos de belleza que puedan ser perjudiciales para la salud física y mental de los consumidores. No solo poner en riesgo la salud física, sino la salud mental. También otra situación que hay que elaborar y sobre la que proponemos trabajar en la guía. Deben abstenerse de realizar publicidad de actos discriminatorios en torno al sexo o corporalidades como característica para identificar actos u omisiones específicamente discriminatorias. Y acá 2 aportes que nacen de las asociaciones de consumidores y quienes trabajamos en esta temática. Promover acciones en búsqueda de igualdad de precios de género, es decir, bienes de consumo masivos que
No podemos seguir permitiendo que un mismo producto de idénticas, iguales características sea comercializado a personas de distinto género y no poder tener un precio diferenciado justamente según el género al que va destinado. Ya hemos hablado muchas veces sobre el pin tax, ¿sí? Sobre el impuesto rosa. Bueno, también hay otras, ¿sí? Manifestaciones de esto que también se conoce, eso deberíamos evitarlo. Y también, sí, me parece importante promocionar y justamente dar a divulgar esto que hemos visto en los Juegos Olímpicos, que es nada más y nada menos que el sexismo en la vestimenta. Tendríamos que trabajar y recomendar a aquellas empresas que hacen publicidad masiva, promociones en la vía pública, televisiva, que no sometan, ¿sí?, a las mujeres a la utilización de una ropa sexy, distinta, incómoda muchas veces. Esto se está trabajando mucho en el área del derecho del trabajo, y que haya una diferenciación en cuanto a los hombres. Por eso creo que también habría que romper las diferencias extremas entre la indumentaria publicitaria. Es otro reto y otra recomendación que deben estar en la guía. Como segundo tópico, me parece que la guía, para que no quede de manera solamente enunciativa, debería aportar y ir un poquito más allá. Y acá está el desafío que como Unión de Usuarios y Consumidores venimos a plantear y traer a la mesa. Tratar de armar un programa donde podamos calificar a quienes se sumen y decidan llevar adelante esta guía de recomendaciones, ¿sí? Debe de alguna manera haber algún programa que les permita ingresar, que les permita calificar, que haya unos puntos detallados, ¿sí?, de quienes realmente decidan cambiar y transitar el cambio, y un planteo de no estigmatizar al género. Podríamos de alguna manera hablar de diferentes niveles en este programa, en una construcción diversa y empoderante del género publicitario. Valeria, perdón, interrumpo 2 minutos. 2 minutos, y los 1 y 2 voy a utilizar. Segundo, además de este programa, un convenio y un acuerdo para aquellos comercios y quienes comercializan bienes y servicios decidan aplicar esto que digo, la no discriminación de precios por género, o precios con igualdad de género, para decirlo de manera positiva. Y como último tópico, y acá creo que nos tienen que convocar a las asociaciones, hacer una especie de consultoría, auditoría, en el cual monitoreemos de manera permanente el cumplimiento, ¿sí?, de estas buenas prácticas con perspectiva de género. Es decir, tratar de promover certificaciones por categoría, recomendaciones, anuncios, y por qué no proponerles mecanismos de encuesta de calidad, y las asociaciones mismas poder llevar adelante algún tipo de actividad conjunta con la autoridad nacional de esas piezas publicitarias que quizás no se enmarcan en lo que decía al principio. A modo de cierre, una vez más agradecerles, ojalá estas recomendaciones sean tenidas en cuenta. A mis colegas solamente les quiero agradecer que me permitan acompañarlos y acompañarlas hoy. Creemos que las buenas prácticas deben servir para acercarnos y para respetarnos como personas, no para construir muros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria. Ahora damos la bienvenida al profesor Federico Velaz. Él es representante de la Unión Argentina para la Defensa del Consumo, UNADEC. Profesor de nivel primario con especialización docente en Educación por el Arte, otorgando diplomatura en programa de actualización en Educación Especial, Filosofía y Pedagogía de las Diferencias, otorgado por UMED, Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, y con diplomatura en programa de actualización en Educación IPIC. Federico, la palabra es suya. Muchas gracias al espacio, muchas gracias a los miembros de la mesa por encontrarnos. Desde UNADEC, nosotros queríamos agradecer este espacio de construcción colectiva. Nos parece fantástico que hayan enviado el formulario previo para que podamos ir aportando y construyendo de forma colaborativa el documento, muy actualizado a las nuevas prácticas que se utilizan en educación. Yo no puedo dejar de vincular todo lo que estamos discutiendo con el aula, con las prácticas que tienen que ver con la formación docente y con la educación. Mi trabajo en la UNADEC está íntimamente relacionado con la construcción de proyectos de trabajo educativos para profundizar y hacer respetar los derechos de las y los consumidores y consumidoras. Para continuar,
queríamos apoyar la elaboración y la regulación, y esto es importante, ¿no? Más allá de la elaboración, creemos que la regulación de la guía, un poco lo que estábamos conversando, debe caer con la misma importancia que la construcción. Y en eso queremos participar también como asociación, si hay forma de regular, es un aporte que queremos hacer, de regular cómo podríamos colaborar con ustedes para que podamos regular esta guía y que no quede solamente en un documento. Creemos que está acorde al lenguaje actual, a lo que se está discutiendo, y nos parece que es de lo más importante que tenemos que profundizar en los distintos niveles educativos. Conocemos las estrategias de segmentación de las ventas, ¿sí? A la hora de la realización de las publicidades, somos víctimas también de las publicidades constantemente, y es por eso que creemos que esta guía tiene la responsabilidad no solamente de ser presentada, sino de ser íntimamente practicada en las escuelas y en las comunidades educativas, ¿sí? Felicitamos la articulación lograda para tal fin. Entendemos que hay muchísimas secretarías, ministerios participando con un interés puesto en común, y eso sabemos que no es fácil, y sabemos que es una decisión política a la cual nosotros estamos adheriendo y brindando nuestro apoyo para continuar profundizándola. Quiero señalar un pedacito que me quedo de la guía, que dice: esta guía de buenas prácticas aspira a generar relaciones de consumo saludables, sustentables, igualitarias y respetuosas de la dignidad humana. Nosotros, como una ADEC, en cada proyecto educativo, es que trabajamos este enfoque, y nuestro aporte más significativo, o lo que más nos interesa, es que la guía pueda llegar a las comunidades educativas, que se pueda ir construyendo otro modelo de sociedad desde la educación, con la educación, un modelo, como estábamos diciendo, sin patriarcado, un modelo igualitario, un modelo que ya existe en muchos casos en los niños y las niñas más pequeños y pequeñas, que se está construyendo diariamente, pero que muchas veces es negado desde miradas conservadoras, adultocéntricas, o incapaces de aceptar los avances de una sociedad en movimiento, de una sociedad que crece y que va modificando sus formas de percibir la realidad y también de tolerarnos. Ese es nuestro desafío: generar prácticas del consumo que no estigmaticen, que no dañen, que no menosprecien las diversidades. Una sociedad educada integralmente en el respeto y que resista la reproducción de estereotipos. Ya conocemos, como dije antes, las estrategias, los colores, los talles, hasta diseños exclusivos que se hacen, en vez de brindar opciones para libertades de elección. Y en este sentido, hablando de las libertades de elección, nos parece importante señalar cómo desde algunos sectores, tanto políticos como sociales, se habla en nombre de la libertad muchas veces, y sin embargo se encuentran en la vereda de enfrente a la hora de apoyar acciones gubernamentales que fomentan las elecciones personales sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros gustos, sobre nuestras formas de vivir en libertad. De consumir sin matrices impuestas, de consumir realmente lo que cada uno y cada una desea consumir. Desde UNADEC les dejamos este aporte que nos parece realmente significativo, y nuestras ganas de continuar construyendo desde las escuelas, desde las comunidades educativas, tanto guías prácticas de consumo con perspectiva de género, como todo lo que tenga que ver con los derechos y los derechos de las consumidoras y consumidores. Muchas gracias. Gracias, Federico. Ahora damos la bienvenida a la doctora María José Luartino. Ella es presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, doctora en Derecho, profesora de Derecho Civil y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho UBA, especialista en Derecho Ambiental, expresidenta INADI, diputada nacional punto focal Cono Sur de la Mesa de Vinculación de la Sociedad Civil de CEPAL, Naciones Unidas, cocoordinadora de la Comisión de Equipo de Género del Consejo Asesor de la Sociedad Civil de Cancillería Argentina. María José, la palabra es suya. Bueno, muchísimas gracias por este panel, por la invitación. Gracias a la Secretaria de Comercio Interior y al Director de Defensa al Consumidor.
consumidora, y por supuesto a vos, Victoria, por este espacio y por la coordinación, y a los compañeros y a los colegas de panel. Es para mí realmente un gusto y una alegría que en nuestro ingreso al espacio de asociaciones de usuarios y consumidores iniciemos con esta intervención, porque nuestra asociación es una asociación de consumidores y consumidoras, de defensa de consumidores y consumidoras, pero desde una perspectiva de derechos humanos, feminista y ecologista, que tiene más de 30 años de trabajar en estos temas, y hemos recorrido un largo camino en Argentina, desde la recuperación de la democracia, desde los más de 30, 32, 34 encuentros nacionales de mujeres reclamando por estos temas. Por supuesto que este cambio y esta guía no ocurre en el vacío, es parte de un gobierno que ha creado un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que ha tomado la decisión política de transversalizar las políticas públicas de igualdad real de oportunidades y de trato, y esto no hace más que recoger, si bien no está deconstruido el patriarcado, como dijo bromeando el presidente, no hace más que recoger el impulso, el empuje y la exigencia del movimiento de mujeres y del movimiento feminista a estas alturas. La otra cosa que me parece importante subrayar es que hay ríos de tinta sobre los roles de género, el patriarcado, el funcionamiento y la deconstrucción de este sistema, pero muchas veces desde los propios medios de comunicación o desde algunos ámbitos se subestiman estas cuestiones, como si fueran cuestiones nimias, superficiales, y muchas veces se habla de ser políticamente correcto. No estamos haciendo esta guía y no estamos haciendo este debate y no estamos haciendo estos aportes por una cuestión de moda o por una cuestión superficial. Cuando estamos intentando de construir las imágenes de las mujeres y estas desigualdades, estamos hablando de cosas mucho más profundas, porque estamos hablando de cambiar estereotipos que están profundamente arraigados y que después tienen consecuencias graves para las mujeres en materia de violencia de género, en materia de acceso al empleo, en materia de acceso en igualdad de oportunidades y de trato a la mayoría de los derechos. Por eso, para mí es muy importante que, más allá de esta guía de buenas prácticas que acompañamos en términos generales y que escribimos algunos pequeños aportes, pero que está muy bien redactada y está muy completa para lo básico que pretende esta guía, en realidad yo creo que el trabajo de fondo es un trabajo que el Estado y esta área y la Secretaría de Comercio Interior debe realizar con las empresas. Y en ese sentido creo que hay que establecer mecanismos de diálogo y de intercambio virtuosos entre las asociaciones de defensa de consumidoras, consumidores, las empresas, las cámaras empresarias, los sindicatos del sector, porque creo que podemos hacer aportes más acelerados y rápidos. No se trata de hacer una guía que quede simplemente en el papel, y no se trata simplemente de hablarle a las consumidoras o de los consumidores. Aquí hay que revisar todo un sistema productivo y un sistema de comercialización que atenta contra nuestra salud, contra el ambiente, contra la igualdad real de oportunidades y de trato. Entonces, a mí me parece que hay que impulsar, si están de acuerdo y si les parece, la creación de un área de buenas prácticas, yo lo llamo Comité de Buenas Prácticas Comerciales en Género y Diversidades. Me parece que allí podríamos trabajar las organizaciones de usuarios y consumidores, las empresas, la representación del Ministerio de las Mujeres y de Desarrollo Productivo. Por un lado,
para emitir recomendaciones o iniciar acciones ante los organismos pertinentes en caso de malas prácticas, o instituir reconocimientos, premios anuales a las buenas prácticas. En nuestra experiencia de varios años en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, habíamos instituido premios a las buenas prácticas contra la discriminación. Me parece que se puede hacer algo similar y que da muy buenos resultados. También hemos estudiado y trabajado junto con Naciones Unidas, el PNUD, ONU Mujeres, todas las políticas comparadas en el mundo sobre sellos de equidad de género, y nosotras creemos que estas certificaciones, como existen sellos de sustentabilidad, son viables para, de alguna manera, que el Estado le otorgue algún valor a aquellas empresas que se preocupan por mejorarse a sí mismas con una certificación en materia de igualdad de género, paridad y diversidad, que no se limite exclusivamente a analizar sus políticas comerciales, sino también la paridad en la contratación de personal, las mujeres en los niveles más altos de su conducción. Nosotros tuvimos una experiencia exitosa, 2007-2010, de la Red de Empresas por la Diversidad. Ahora hay una universidad privada que continuó teniendo algún tipo de espacio sobre esta temática. Me parece que esto debe ser retomado por el Estado, y me parece que además contamos con la invaluable colaboración de muchísimas mujeres empoderadas en organizaciones de la sociedad civil, en sindicatos, que podrían colaborar de distintas maneras. Pero María, quiero retomar... Interrumpo, 2 minutos quedan. Dale, quiero retomar la idea de que, si bien las mujeres trabajamos por la deconstrucción del patriarcado y nos preocupamos por la igualdad real de oportunidades y de tratos para las mujeres, y estas buenas prácticas están redactadas desde una perspectiva de género, tenemos que poner un énfasis mayor en la interseccionalidad, porque las mujeres no somos todas iguales, y me parece que no se puede avanzar en buenas prácticas vinculadas al tema de género sin contemplar las interfaces, la interseccionalidad étnica, la interseccionalidad de las mujeres con discapacidad, la interseccionalidad etaria, porque hay estereotipos de género y hay discriminación de género, pero eso además se da con otra serie de complejidades cuando se acumulan discriminaciones de varios pretextos. Por eso también, cuando hicimos los aportes por escrito, decíamos que hay que chequear la accesibilidad de las páginas web, de las publicidades. También hablábamos de que la maternidad no tiene que ser obligatoria, entonces no mostrar a las mujeres solo como madres o como necesariamente madres. Algunos puntos los hemos puesto por escrito. También quisiera decir que agregaríamos expresamente entre los materiales a consultar la ley de talles, que es tan importante y que ahora desde las organizaciones de usuarios, de consumidores, vamos a tener una participación en ese espacio, en el SUNITI, en el Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria. Y también quería plantear que en el comercio electrónico, las empresas de comercio electrónico deben ser consideradas corresponsables de velar por erradicar las prácticas sexistas y discriminatorias del consumo, y tienen que ser corresponsables de los anuncios que publiquen o tener que bajarlos cuando sean discriminatorios. Estos no son actos de censura, respetamos la libertad de expresión, como decía la doctora Baccaro, pero jamás la libertad de expresión puede utilizarse como pretexto para discriminar o para ejercer violencia o para promover conductas que generen situaciones de desigualdad. Así que, en síntesis, creemos que tiene que haber un comité de buenas prácticas en relación a la diversidad y a la igualdad de género. Creemos que tiene que haber una certificación y un sello de equidad de género
en las empresas son género y diversidades, y creemos que es muy, muy importante escuchar las voces del ecofeminismo, que no solamente plantean la deconstrucción del patriarcado, sino también cambios en el sistema capitalista, por entender que hoy los modelos de producción y de mal desarrollo en los que estamos inmersos nos condenan a alimentarnos mal, a gastar mucho y mal y a endeudarnos. Y me gustaría, cuando haya oportunidad, que pudiéramos profundizar en estos temas que tienen que ver no solo con la sustentabilidad, sino con salir de una matriz de producción, de mal desarrollo y extractivismo. Las mujeres, las feministas, las ecofeministas, estamos sumamente preocupadas por la ineficiencia energética en la producción, por el uso de materiales que ya no deberían estarse utilizando en la producción, y creo que si las empresas nos escucharan, podrían hacer de su debilidad una fortaleza y generar cambios en su modelo de producción, de comercialización y en la publicidad en relación a alternativas de envases, no uso de envoltorios innecesarios. Me parece que hay toda una gama de posibilidades que potenciar en las empresas un cambio pueden dar resultados no solo en su mayor no sé, en su mayor productividad, en su mayor rentabilidad, sino también en mejores relaciones entre varones y mujeres, mejores relaciones de las personas humanas con la naturaleza y un cambio en los patrones extractivistas que hoy nos dominan en la producción y el consumo. Muchas gracias, María José. Bueno, Gracias. queríamos agradecerles la participación de todos los expositores del día de hoy. Como se comentó en la mesa, todos estos aportes son de suma importancia porque hace a la construcción colectiva de estas relaciones de consumo con perspectiva de género. Así que desde la Dirección Nacional agradecer los aportes de todas y todos y continuar trabajando por una perspectiva de género. Muchas gracias a todas y todos. Muy buenos días. Agradecemos los aportes tan valiosos e invitamos a los panelistas a salir del Zoom.